¿Te has preguntado alguna vez quién eres realmente en ese instante exacto en el que la mente se confunde, se inquieta o se llena de ruido, y aún así algo dentro de ti permanece en silencio observándolo todo? A veces creemos que somos la confusión misma, el torbellino de pensamientos, el nerviosismo que se enreda en el pecho o la historia dramática que la mente inventa para explicar lo que no comprende. Pero hay un momento, un instante casi imperceptible, en el que la conciencia recuerda algo esencial, que tú puedes observar ese estado. Y cuando lo observas, ya no estás adentro de él. Estás en el punto de integración, ese lugar invisible donde nada te toca del todo porque la mirada interior siempre está un paso adelante de cualquier experiencia. Esa simple observación lo cambia todo, porque nadie que esté atrapado dentro de la confusión puede observarla. El observador está más allá. Ahí empieza la verdadera libertad. Quizá no lo recuerdes, pero alguna vez en tu vida te sentiste como si tu valor dependiera de lo que tienes, de lo que haces o de lo que otros piensan de ti. Tal vez creíste que tu identidad era una suma de logros, heridas y recuerdos. Pero ¿y si todo eso fuera solo una ilusión? Jacobo Greenberg afirmaba que lo que eres no es esa colección de etiquetas, miedos o éxitos, sino la conciencia silenciosa que los mira sin quedar atrapada en ellos. Esa conciencia que permanece incluso cuando la emoción te sacude, cuando la vida cambia, cuando el futuro se vuelve incierto. En este viaje que ahora estás comenzando conmigo, vas a entrar en un espacio donde la observación, la desidentificación y el desapego no son conceptos abstractos, sino herramientas vivas capaces de transformarlo todo. Tus relaciones, tu forma de amar, tu ansiedad, tu trabajo, tu visión del mundo. Y quizá, si escuchas con atención, descubras que la verdadera libertad no consiste en controlar la vida, sino en recordar quién eres mientras todo a tu alrededor se mueve. Imagina que estás viviendo un momento de confusión profunda. La mente grita, tu cuerpo se altera y todo parece urgir. Antes, habrías reaccionado automáticamente, tomándote ese estado como tuyo, creyendo que tú eres esa turbulencia. Pero algo cambia cuando respiras y observas. Te dices, aquí está la confusión, y aquí estoy yo observándola. En ese acto, sin darte cuenta, desmontas el hechizo del ego. Porque si puedes observarlo, no eres eso. La confusión existe, claro, no se trata de negarla, pero ya no puede poseerte. Es solo un fenómeno pasajero dentro de un espacio mucho más vasto que eres tú. Esa diferencia es el umbral del desapego. Y aquí viene lo interesante, mucha gente confunde el desapego con frialdad o indiferencia, pero no podría estar más lejos de la verdad. El desapego no es dejar de sentir, es sentirlo todo sin ser devorado por nada. Es sostener un amor profundo sin convertirlo en dependencia, es trabajar por un sueño sin creer que tu valor depende de él, es atravesar una emoción intensa sin identificarte con ella. Porque el apego surge cuando confundes lo que experimentas con lo que eres. Crees que si la relación termina tú también te rompes, que si pierdes tu éxito pierdes tu identidad, que si la emoción te invade tú te desmoronas. Y entonces sufres doble, por lo que pasa y por lo que tu mente interpreta de eso. El desapego rompe esa ilusión. Te recuerda que nada exterior te pertenece y que nada interior te define por completo. Ni tus victorias, ni tus fracasos, ni tus pérdidas, ni tus miedos. Todo eso aparece y desaparece como olas en el mar. Pero tú no eres la ola. Eres el mar que la sostiene. Para Jacobo Greenberg, el desapego era un entrenamiento perceptual. Cada vez que te desidentificas de un pensamiento, cada vez que observas una emoción sin convertirla en tu identidad, estás afinando tu conciencia.
eliminando la interferencia del ego y ampliando tu capacidad de percibir la realidad tal como es y no como tu mente cree que debe ser. Imagina la diferencia entre mirar la vida a través de una ventana empañada y luego limpiarla de golpe. De pronto todo luce más claro, más coherente, más auténtico. Eso es el desapego. Y no te aleja de la vida, te acerca más a ella. Ahora bien, ¿de dónde nace el apego? ¿Cómo se forma el yo que tanto defendemos? Cuando nacemos no hay identidad, no hay yo, solo experiencia pura. No sabemos dónde terminamos nosotros y dónde empieza el mundo. Pero poco a poco, a través de palabras, miradas y expectativas, nos enseñan a formar una historia sobre nosotros mismos. Un nombre, un rol, una etiqueta, un conjunto de creencias que terminamos adoptando. Esa estructura es útil para navegar el mundo, pero también crea una jaula invisible. Nos identificamos tanto con esa narrativa que llegamos a creer que somos ella. Y cuando algo amenaza esa historia, sentimos que estamos en peligro. Es ahí donde el ego hace su trabajo, te dice esto es mío, esto soy yo, esto no puede cambiar. Y tú le crees. Por eso duele tanto perder, por eso te aferras a relaciones que ya no funcionan, por eso te angustias cuando las cosas no salen como planeaste. No estás sufriendo por lo que ocurre, estás sufriendo por lo que crees que significa sobre ti. Pero aquí viene la parte transformadora, cuando observas la experiencia sin confundirla contigo, cuando recuerdas que tú eres el observador y no la historia, todo cambia. Una ruptura ya no es el fin de tu vida, es el fin de una forma de vínculo. La ansiedad ya no es una sentencia, es una señal pasajera del cuerpo. El fracaso deja de ser una herida personal y se convierte en información para crecer. El miedo deja de ser enemigo y se vuelve maestro. Y la vida deja de sentirse como una amenaza constante para convertirse en un espacio de evolución. Cada vez que tomas distancia interior, aunque sea por un segundo, la conciencia se expande. Dejas de ver solo una parte de la realidad y comienzas a ver el campo completo. Dejas de vivir desde la contracción y empiezas a vivir desde la claridad. Y esa claridad es libertad. Porque cuando ya no dependes de nada externo para sentir quién eres, todo pierde el poder de controlarte. Y paradójicamente, eso te permite amar más, vivir más, sentir más, porque ya no necesitas aferrarte a nada. Y ahora, que has llegado hasta aquí, quiero invitarte a dar un paso más. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti vibró mientras lo escuchabas, deja en los comentarios la frase paz mental. Te leeré personalmente, porque este espacio no es un canal más, es un lugar para recordar lo que somos y acompañarnos en este proceso de expansión. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que lo necesite. Puede que ese pequeño acto cambie su día o su vida. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte quién serías si por un instante olvidarás tu nombre, tus títulos, tus miedos, tus heridas y las expectativas que otros pusieron sobre ti? Parece una pregunta extraña, pero es justamente allí donde comienza el viaje más profundo que un ser humano puede emprender, el viaje hacia sí mismo. Desde pequeños, nos enseñan a responder a un nombre, a un elogio, a una crítica, a una frase que se nos graba como si fuera verdad absoluta. Eres así, no puedes, tienes que ser fuerte, esto sí está bien, esto no. Y sin darnos cuenta vamos aceptando esos mensajes como ladrillos con los que construimos algo que llamamos yo. Pero ese yo no nació con nosotros, fue aprendido, fue moldeado, fue colocado sobre nosotros como un traje que, con los años, se adhiere tanto a la piel que terminamos creyendo que es nuestra esencia. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que ese traje nunca fue tú?
A lo largo de la vida vamos cargando creencias heredadas de la familia, de la escuela, de la cultura, de la religión y del sistema en el que crecimos. Creencias que se instalan en nuestra estructura sin pedir permiso. Nos dicen qué pensar, cómo comportarnos, qué desear, qué temer, qué es éxito, qué es fracaso, qué es amor, qué es Dios. Y el ego, esa función psicológica encargada de organizar la experiencia, termina creyendo que todas esas programaciones son quien realmente somos. El problema no es tener un yo, el problema es olvidar que es flexible, que es moldeable, que no es una esencia fija sino una construcción que podemos revisar, cuestionar y transformar. Pero cuando no lo hacemos, nace el apego. El apego a las ideas, a las posesiones, a las personas, a los roles, al pasado y hasta al dolor conocido. Nos aferramos porque creemos que sin eso no somos nadie. Que perder algo externo es perder una parte interna. Que si dejamos ir esa relación, ese objeto, ese hábito, esa identidad, quedaremos desnudos, sin sentido, sin lugar donde sostenernos. La necesidad de pertenencia, uno de los impulsos más profundos del ser humano, hace que ajustemos nuestra identidad a lo que nos garantiza aceptación. Y así, incluso cuando una creencia nos limita o una rutina nos lastima, preferimos mantenerla antes que enfrentar el vacío de no saber quiénes seríamos sin ella. Y ese vacío, que tanto tememos, no es una amenaza. Es una puerta. Pero el ego lo interpreta como peligro, y por eso defiende sus estructuras como si fueran vida o muerte. Defendemos nuestras ideas como si fueran nuestra piel. Sufrimos por perder lo que nunca fue realmente nuestro. Confundimos la necesidad constante de retener con la experiencia auténtica de ser. Y lo más curioso de todo es que estas prisiones son invisibles. No tienen barrotes ni candados, pero nos impiden ver más allá del pequeño mundo que fabricamos. Aquí es donde Jacobo Greenberg aporta una luz inmensa. Según su teoría sintérgica, cada vez que la mente se identifica con un rol, una creencia o un objeto, restringe su capacidad de percibir el campo de conciencia. El ego actúa como un filtro que estrecha la realidad, reduciendo el universo a la narrativa limitada de yo soy esto. Pero cuanto más rígida es la identificación, más ciega se vuelve la percepción. Cada apego es, en realidad, una atadura perceptual que nos hace ver la vida desde un ángulo fijo, repitiendo la misma experiencia una y otra vez sin comprender que estamos atrapados en un patrón mental. El desapego, entonces, no es renunciar a todo ni eliminar el yo, sino reconocer cómo se formó, cuestionar las identidades heredadas y aprender a soltar lo que nunca fue esencial. Y solo cuando sueltas lo que no eres, empieza a revelarse lo que sí eres. Ahora vayamos más profundo. Si puedes observar tus pensamientos, si puedes ver cómo aparecen, cambian, discuten entre sí y se disuelven, entonces tú no eres ellos. Eres quien los observa. Y si puedes sentir una emoción y al mismo tiempo darte cuenta de que la estás sintiendo, entonces tú no eres esa emoción. Lo que observa no puede ser lo observado. Esta simple claridad abre una puerta inmensa. ¿Quién es entonces el que observa? Ese observador del que hablaba Greenberg no tiene historia, no tiene pasado, no tiene nombre, no tiene límites. Es la presencia silenciosa que ha estado contigo desde antes de que aprendieras a decir yo. Es la conciencia pura que registra cada experiencia sin quedar atrapada en ninguna. Piensa un instante en esto, tus pensamientos han cambiado miles de veces. Tus emociones van y vienen como olas. Tu cuerpo ya no es el mismo que tenías hace 10 años. Pero algo en ti permanece constante. Algo observa cada proceso, cada cambio, cada etapa. Ese algo eres tú. No tu nombre.
no tu historia. No tus títulos, ni tus traumas, ni tus sueños rotos. Tú eres la conciencia que mira. Greenberg decía que la mente nos mantiene atrapados en el campo de identificación, una especie de realidad reducida donde creemos que somos solo lo que pensamos. Pero cuando la conciencia se desidentifica, cuando sueltas la narrativa del ego, ocurre algo sorprendente. La percepción se expande. Tu campo mental se limpia. La interferencia del ego disminuye. Y empiezas a percibir la realidad con mayor nitidez, como si antes hubieras vivido viendo a través de un vidrio empañado. Es entonces cuando surge una comprensión mayor. No se trata de cambiar lo que experimentas, sino de recordar que no eres tus experiencias. No se trata de controlar lo que pasa afuera, sino de ampliar la conciencia desde la cual lo ves todo. En ese espacio, la vida deja de sentirse pesada. Los problemas dejan de parecer absolutos. Las emociones dejan de ser amenazas. Las pérdidas dejan de sentirse como la muerte de una parte de ti. Porque entiendes que nada de lo que puedes perder eres tú. Lo esencial no se pierde. Lo esencial observa. Y cuanto más observas sin aferrarte, más libre te vuelves. Y cuanto más libre eres, más auténticamente puedes amar, elegir, crear y vivir. Y si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti despertó mientras lo escuchabas, deja en los comentarios la frase paz mental. Te leeré personalmente porque este espacio no es solo un canal, es un campo de conciencia creciendo juntos. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite recordar que no está atrapado en su historia. Que es más grande que todo lo que ha creído ser. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si por un instante dejaras de ser tú, no en el sentido de desaparecer, sino en el sentido de soltar la historia con la que te defines y observar todo desde un lugar más profundo? Más silencioso, más real. Imagina que estás caminando por un pasillo oscuro dentro de tu mente, lleno de puertas que dicen mis heridas, mis logros, mis miedos, mi carácter, mi pasado, mi futuro. Cada una te llama, te arrastra, te exige que la abras porque según tu mente, ahí dentro está tu identidad. Y tú, sin darte cuenta, entras y sales de esas puertas creyendo que eso eres. Creyendo que eres la suma de tus dolores, el resultado de tus fracasos, el eco de tus pensamientos. Pero, ¿qué ocurre cuando un día decides no entrar a ninguna puerta, cuando te detienes, respiras y simplemente observas? Ese es el instante en el que comienza la verdadera revolución interna. Esa pausa mínima, casi imperceptible, te revela algo que la mayoría de personas jamás ve: el espacio. Ese espacio amplio, silencioso, infinito, donde no eres la tormenta, eres el cielo que la contiene. Donde no eres el ruido, eres el lugar en el que ese ruido aparece y desaparece. Allí es donde empieza la práctica del observador. No es una fantasía espiritual ni un concepto bonito, es un estado de conciencia que cambia por completo la manera en la que interpretas tu vida. Recuerdo una vez que alguien me dijo, me siento roto. Y en lugar de responderle con frases bonitas, le pedí que cerrara los ojos y observara su sensación de estar roto sin intentar arreglarla. Al principio sintió resistencia, miedo, incomodidad. Pero después ocurrió algo que siempre ocurre cuando permitimos que la conciencia tome el lugar del ego. El dolor se mostró como lo que realmente era, una nube pasajera cruzando el cielo. No era él. No era su identidad. Era solo un movimiento en su campo de conciencia. Ese es el punto central. Desde la perspectiva del observador, el sufrimiento no desaparece mágicamente, pero deja de devorarte. El dolor sigue existiendo, pero ya no define quién eres.
La alegría sigue existiendo, pero ya no te encadena a la necesidad de que la vida se comporte como tú quieres. Cuando te transformas en el observador, no necesitas controlar la vida porque entiendes que ya formas parte de algo más grande que tus expectativas. Ese estado no es indiferencia, es plenitud. Es regresar a tu centro. Es recordar lo que eres antes de convertirte en las historias que te contaste. Jacobo Greenberg decía que la conciencia es la pantalla y la mente es la película. El problema es que nos creemos tanto la película, que olvidamos que la pantalla siempre ha estado ahí, intacta, luminosa, observando. Y cuando empiezas a vivir desde esa pantalla, algo profundo cambia. La necesidad de demostrar desaparece. La necesidad de tener razón se suaviza. La necesidad de controlar se convierte en presencia. No se trata de renunciar al mundo, sino de dejar de ser esclavo de él. Practicar ser el observador no es apagar pensamientos ni emociones, es verlos como lo que son, procesos momentáneos, nubes cruzando el cielo de tu conciencia. Y cuanto más observas, más notas que la nube no tiene poder sobre el cielo. Ese entendimiento transforma tu relación con la vida. Ya no reaccionas automáticamente, eliges. Ya no te consumes en la ansiedad, respiras. Ya no huyes del dolor, lo contemplas sin convertirte en él. Y eso, aunque parezca sutil, es el inicio de la verdadera libertad. Porque cuando un pensamiento llega, lo ves. Cuando una emoción sube, la sientes sin ser arrastrado. Cuando un recuerdo duele, lo acompañas sin destruirte. Y ahí ocurre algo aún más profundo, tu campo neuronal se ordena. Desde la teoría sintérgica, cuando reduces la interferencia del ego, esas prisas, esos miedos, esas conclusiones automáticas, tu cerebro gana coherencia. La antena que eres se afina. Sintonizas patrones más nítidos del campo informacional. Te vuelves más preciso, menos reactivo, más capaz de ver la totalidad. No es evasión. No es escapismo. Es claridad operativa. ¿Cómo se siente esto por dentro? Se siente como si el tiempo se expandiera. Como si entre el estímulo y tu reacción apareciera un espacio donde antes solo había impulso. La mente sigue hablando, pero ya no grita. La emoción aparece, pero ya no te arrastra. Los problemas siguen ahí, pero ya no ocupan toda la pantalla, solo el espacio que realmente les corresponde. Y así, cuando surge una preocupación, la nombras, respiras y la dejas pasar como una nube más. Cuando la vida no sale como planeaste, actúas con entrega, pero sueltas el resultado. Cuando el futuro proyecta sombras, regresas al cuerpo, pones los pies en la tierra, vuelves a lo básico, sensibilidad, honestidad, humildad. Porque en el fondo, desapego, desidentificación y observación no son caminos distintos, son nombres diferentes del mismo movimiento, recordarte. Recordar que no eres lo que piensas. No eres lo que sientes. No eres la historia que repites para sentirte seguro. Eres la conciencia que ve todo eso. Y cuando te colocas ahí, la vida cambia. Tu mundo se vuelve más nítido, más auténtico, más vivo. Y finalmente, más libre. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está listo para dar este paso. Por eso quiero invitarte a que comentes la frase paz profunda. Leeré cada comentario y te responderé personalmente. Porque este espacio no es un canal más, es un lugar para despertar juntos. Suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que hoy necesita regresar a su centro. Tu conciencia te está llamando. Es momento de responder.
¿Alguna vez te has detenido a preguntarte qué ocurriría si, justo en el instante antes de reaccionar, pudieras ver con claridad la fuerza invisible que te mueve por dentro? Como si una linterna iluminara tus emociones antes de que decidas actuar. Imagina por un momento que estás frente a un mensaje que te incomoda, esas palabras que suelen encenderte por dentro, y antes de dejar que la mente actúe en automático, respiras 3 veces. 1, para soltar la tensión acumulada. 2, para desactivar el impulso que quiere dominarte. 3, para regresar a tu centro, ese lugar interno donde nada te controla y donde todo se vuelve nítido. Desde ahí, la respuesta ya no nace de la herida sino de la conciencia. Y ese gesto tan pequeño, tan sencillo, es en realidad uno de los actos más poderosos de transformación interna que existen. Porque es en esos momentos cotidianos, imperceptibles, donde se construye o se destruye nuestra paz. Y no nos damos cuenta. Vamos por la vida diciendo yo soy así, siempre me pasa lo mismo, yo nunca voy a cambiar, como si la identidad fuera una roca inmóvil. Pero lo que casi nadie sabe es que cada vez que te escuches diciendo siempre o nunca, puedes añadir silenciosamente una frase que lo transforma todo, y hoy lo estoy viendo. Esa pequeña adición abre una grieta en el muro del ego, una grieta por donde entra la luz. Porque cuando te ves, realmente te ves, ya no eres esclavo de tus patrones. Eres un observador consciente reconociendo sus sombras desde un lugar más amplio. Y es precisamente en los momentos de dolor donde esta práctica se vuelve medicina. Piensa en una ruptura amorosa, ese terremoto emocional que parece arrancarte el corazón. El ego grita desesperado, perdí mi mitad. Te convence de que algo esencial te fue arrebatado. Pero cuando observas sin huir, sin maquillarlo, sin decirte historias, aparece una verdad más profunda: no perdí nada, solo cambió la forma del vínculo. La conciencia del otro sigue existiendo, el amor como experiencia interna sigue intacto, lo único que se transformó fue el formato de la relación. Sí, duele. Pero ya no te destruye. Ya no te devora. El dolor deja de ser identidad y se convierte en un visitante temporal. Y es aquí donde la vida muestra su faceta más desafiante, el futuro. Cuando el futuro proyecta sombras, cuando la mente te muestra escenarios oscuros, cuando el pecho se aprieta y la garganta se cierra, ese es el momento perfecto para recordar que no son profecías, son historias. Historias creadas por la mente para sentirse segura, aunque para lograrlo tenga que asustarte. Si en ese instante llevas tu atención al cuerpo, si sientes tus pies, si vuelves a lo básico, sensibilidad, honestidad y humildad, la sombra pierde poder. Porque el cuerpo vive en el presente. El miedo vive en la ficción del futuro. Y así comienzas a ver algo que cambia todo tu entendimiento sobre ti mismo. Desapego, desidentificación y observación no son caminos distintos, son el mismo movimiento expresado con diferentes palabras. Es el acto de recordarte, de volver a ti, de soltar lo que no eres para que lo que sí eres pueda expandirse sin trabas. Porque la conciencia no crece porque la empujes, crece porque dejas de comprimirla con historias, con miedos, con etiquetas, con roles, con narrativas que no te pertenecen. Cuando sueltas la necesidad de que la vida sea como la imaginaste, algo se abre dentro de ti. Cuando sueltas la idea de que tienes que proteger tu identidad a toda costa, respiras por primera vez sin miedo. Cuando sueltas la versión rígida de ti mismo que te enseñaron a mantener, nace una frescura nueva, una espontaneidad que estaba dormida. Y en esa expansión, el mundo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque dejas de mirarlo desde la estrechez del ego. Todo se vuelve más nítido, más auténtico, más vivo. Finalmente, más libre.
Y aquí llega la verdad que muy pocos están listos para aceptar: no eres tus pensamientos. No eres tus emociones. No eres las historias que repites una y otra vez para sentir que tienes el control. Todo eso son máscaras, capas que se te fueron pegando a lo largo del camino. Lo que realmente eres es la conciencia silenciosa que observa esas máscaras sin confundirse con ellas. Y cuando descubres eso, el desapego se vuelve libertad. La desidentificación se vuelve claridad. La observación se vuelve la llave maestra que abre la puerta a una vida más amplia, más profunda, más real. Pero esto no termina aquí. La comprensión intelectual no basta. El verdadero cambio comienza cuando llevas estas ideas a tu día a día. Cuando en medio de una discusión eliges respirar en lugar de explotar. Cuando en medio de un ataque de ansiedad recuerdas que eres más grande que tu mente. Cuando en medio de una crisis eliges observar lo que sientes en lugar de huir. Cuando decides actuar desde el centro, no desde el impulso. Todo ese trabajo invisible es el que moldea tu destino, tu salud mental, tu calidad de vida y tu conexión con el mundo. Y si este mensaje llegó hasta ti, no es casualidad. Algo dentro de ti está listo para dar este paso. Algo dentro de ti quiere despertar, quiere recordar, quiere soltarse de las cadenas internas que ya no necesitas. Así que quiero invitarte a un gesto simple pero poderoso. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios la frase paz mental. Leeré cada comentario y te saludaré personalmente. Porque este espacio no es solo un canal, es un lugar para expandir conciencia juntos, para acompañarnos en el camino, para recordar lo que realmente somos. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que hoy necesita un recordatorio de que dentro de él también existe un centro al que siempre puede volver. Tu conciencia te está llamando. Es hora de escucharte.